Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a GQ Radio, una vez más en el segmento de inmigración con la abogada Mayra Martínez, y ahora nos acompaña una amiga de la oficina de Mayra, la señora Andrea Rudnick, que tiene una organización en la frontera de México y los Estados Unidos. Bienvenidas. Gracias, Marcela. Bueno, este día tenemos un tema muy interesante porque están sucediendo muchas cosas en la frontera, cosas que para muchos de nosotros es un misterio, para muchos es algo completamente desconocido, pero más sin embargo es una realidad y estamos pasando por una situación muy interesante con los migrantes que están llegando y todo lo que muchas veces no se sabe porque los medios de comunicación no lo dicen. Y Mayra, yo te quiero entregar la batuta para que nos cuenten un poco de esta situación, de lo que está sucediendo y la organización que está en manos de la señora Andrea Rudnick. Ok, claro que sí. Una vez más, mil gracias por su tiempo, Andrea. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Bueno, te cuento, hay un problema ahorita y le están llamando que es una crisis, porque obviamente hay demasiados niños que están llegando. Ahorita el gobierno pues está teniendo problemas en ponerlos en diferentes centros que obviamente cumplan con los requisitos de este acuerdo Flores. Y este acuerdo Flores me gustaría como darte un poquito de historia de lo que significa. Este acuerdo entró en vigor en 1997 y era aplicado específicamente para niños menores de edad. Después, en 2015, se hizo una extensión para también aplicar las mismas regulaciones con los niños que llegaban con compañía y los niños que llegaban sin compañía. Básicamente, este acuerdo fue la resolución después de una demanda de Center for Human Rights, o el Centro de Derechos Humanos. Hicieron una demanda porque había una pequeña, y te voy a leer un poco de esta historia. Era una menor de edad que huyó de El Salvador y al cruzar la frontera con Estados Unidos fue detenida y la llevaron a un centro de detención. Pero era una práctica común que violentaran los derechos de los menores en ese tiempo. Entonces, cosas que ella dijo en la demanda era que los desnudaban para revisarlos, los esposaban, los tenían en un lugar sucio, muy pocos cuidados sanitarios para los niños, médicos, no hay asistencia médica, etc. Entonces ahí es donde el Departamento de Justicia pues también tuvo parte en esta demanda, se hicieron algunos arreglos y este acuerdo Flores lo que básicamente establece es que limita a que los niños estén 20 días máximo en detención, que obviamente tienen que ser trasladados o entregados a los padres o familiares cercanos o tal vez pasarlos a personas bajo ciertos programas de custodia, obviamente que ya tienen una revisión, un historial, que no puedes nada más entregar a un niño a cualquier persona. Y si no hubiese un familiar o alguien que los tomase, entonces tendrían que pasarlos a estos centros donde tenían que ser bien alimentados, garantizar una asistencia médica, un alojo adecuado, es decir, un lugar higiénico, limpio, etcétera, y tener un entorno menos restrictivo, porque también es muy traumático para un niño estar pues en una cárcel, ¿no? En un centro de detención, sobre todo que hay niños bien pequeñitos, estamos hablando de, no sé, ¿cuál sería la edad más pequeña que usted ha visto ahí en la frontera, señora Andrea? Cuando están en su lugar, cuando están en el centro de detención para los niños, no podemos verlos ahí. Son como escondidos del público y nadie puede entrar. Pero sí conozco historias de familias cruzando niños bien pequeñitos, a veces con hermanos, como un niño de 3 años con un niño de 6 años cruzando juntos. Claro. Entonces, bueno, después en la anterior administración, como hubo una cero tolerancia a la inmigración,
pues entonces ahí pues se les detenía a los niños, se les separaba de los padres, obviamente esto era como para dar el mensaje de que ya no siguieran mandando a los pequeños solos o que siguieran inmigrando. Entonces sí fue algo muy, fue también una crisis en ese tiempo porque sí era un poco, pues sí es mal visto, ¿no? De que veas pequeñitos que los separan de los papás, porque obviamente ese es un trauma a futuro para los chiquitos cuando ellos no están alrededor de sus papás. Estamos hablando de pequeñitos de 5 o 6 años todavía, 7, 8, yo creo que esa es una experiencia muy, muy traumática para un niño. Después, obviamente, se revirtió eso y ahora con esta nueva administración, pues como había mucha gente, hubo un programa que era que los inmigrantes tenían que permanecer en México para poder ser procesados. De hecho, venían aquí a Estados Unidos, cruzaban para sus audiencias con inmigración y tenían que regresar para México. Pero esto también es muy complejo porque ¿cómo puedes hacer que miles de personas se queden en otro país, crucen frontera para atender sus audiencias? La verdad es que eso complicó mucho la ayuda para estas personas en cuanto a la ayuda legal, porque pues hay solamente un límite, ¿no? Además de que si estas personas están afuera, ¿cómo van a saber contratar un abogado o pedir información con un abogado, etcétera, dentro de Estados Unidos? Entonces hubo muchas organizaciones, dentro de las cuales está la señora Andrea, de abogados y otras organizaciones que protegen a los inmigrantes que se trasladaron para las fronteras para apoyar a todas estas personas en estas cuestiones. Ahora con la nueva administración, por alguna razón, como se han quitado algunas de las restricciones que ha habido y ha habido cambios, entre algunos de ellos es que ya las personas que piden asilo no van a estar esperando afuera. Desgraciadamente se está malentendiendo y se está pasando un mensaje equivocado, que las fronteras están abiertas. Entonces es por eso que tenemos toda esa gente que está llegando y sobre todo muchos niños pequeños que están llegando. Pero ya el director de migración lo dijo y lo ha dicho varias veces, el señor Mayorkas, que las fronteras no están abiertas. Sin embargo, toda esa gente que está esperando afuera, pues de alguna manera se tiene que procesar y punto. Y yo creo que la única manera es dejándolos entrar y ya darles la oportunidad de demostrar si tienen caso o no. Si tienen un caso, que puedan quedarse, que se queden. Y si no tienen un caso, bueno, entonces se les regresa a sus países. Señora Andrea, me gustaría saber cuál es el panorama en este momento en la frontera. Pues es una crisis, la verdad, pero es más crisis de humanitariano. Es crisis porque gente todavía viene, porque piensan que la frontera está abierta y no es. Entonces tenemos muchas familias esperando, por ejemplo, en Matamoros, durmiendo en las calles, vienen con muy pocos recursos, entonces muchas veces no tienen ni comida ni dónde pueden dormir. Otra cosa, y es gran confusión, la verdad, es que por causa del título 42, gente no pueden cruzar como legalmente para pedir asilo, no pueden caminar en nuestros fronteras, no pueden cruzar el puente, pero todos saben que los padres jóvenes con niños chiquitos como a menor de 8 años, ellos tienen derecho de quedar en los Estados Unidos porque México dijo que no pueden regresarlos. Entonces hay mucho tráfico, mucho cruzando el río, puedo decir. Y cada día ahora tenemos como hasta 200 personas en nuestra estación de autobuses y hay más en la frontera, hay más en todo el valle. Están diciendo el Border Patrol que están dejando hasta 1,500 personas diario.
hasta McAllen, hasta Harlingen, hasta Brownsville, y todos los albergues están recibiendo padres bien jóvenes con niños chiquitos, bebés, niños de 2 años, 3 años, muchos. Entonces hay mucha confusión porque ellos sí están entrando, el Border Patrol están dando una hoja que dice que pueden ir a su familia, que pueden ir y ahí tiene que registrar para ir a su fecha de corte, pero es confusión porque gente viene, dicen que la frontera está cerrado, pero también sabe que hay gente cruzando el río y quedando en los Estados Unidos. Entonces, para mí va a ser mejor abrir el puente para que puedan cruzar legalmente, porque es algo que todos dicen a nosotros, mira, ellos están cruzando en una manera ilegal, pero no pueden cruzar en una manera legal. Entonces, mucha confusión. Ahora, quizás aquí el problema es de que algunos sí están pudiendo cruzar porque obviamente caen bajo esta excepción, ventana de oportunidad que causa que puedan obviamente entrar porque traen un niño pequeño. Los medios de comunicación normales muestran videos de que el Border Patrol está en la frontera en alguna parte con una barda abierta y los está dejando entrar como Pedro por su casa. Ese es el mensaje que se está viendo en muchos noticieros que de repente salen esas notas, y creo que quizás cualquier persona que vea eso piensa, ok, la frontera está abierta para que dejen entrar a las personas de esa manera. Ahora, esto lo están haciendo, y es una pregunta, de manera para poder saber quién entra, poder darles un caso, poder transportarlos, o por qué se ven estos casos que los agentes de la frontera están básicamente ahí esperando que crucen y los están básicamente subiendo alguna manera de transportarlos. Te soy sincera, Marcelo, no me ha tocado ver esas imágenes. Lo único que yo te puedo dar es información que yo tengo en el aspecto legal. Sé que las fronteras no están abiertas, se sabe que hay excepciones, en algunas excepciones la gente obviamente entra, hay puertos, o sea, fronteras específicas donde la gente va, se acerca y pide asilo, no son en todas las fronteras. Lamentablemente es tanta la gente que hay que es un sistema limitado, no hay recursos para procesar a tanta gente porque estamos hablando de cientos y cientos de personas, entonces no hay los recursos ni la capacidad, o sea, en un momento se pusieron carpas y se instalaron cortes en la frontera para lo mismo, para procesar a todas estas personas, pero no se pudo llegar a estar al día en cuanto a procesar a todos, porque obviamente procesan algunos, después llegó el coronavirus, se hizo todo más lento, se han cerrado las cortes, entonces todo esto también ha influido para que ahora tengamos esta crisis, ¿no? Claro. Sí, no, y hay, si no me equivoco, estos videos que los vi en CNN y en Fox, y era algo muy curioso, y no sé si es obviamente la noticia para agarrar rating o el shot que tomaron para que se viera interesante y llame la atención, pero creo que da un mal mensaje, porque sí da a ver como que la situación está en la frontera con una puerta abierta. Ahora, hay algo muy interesante como espectador, porque yo no soy abogado ni estoy en la frontera, pero se dice de que el presidente Biden está considerando transportar a las personas que están en la frontera a la frontera de Canadá y los Estados Unidos para poder hacer un trámite. ¿Qué está pasando con eso? Porque se me hace que eso es una logística bastante grande, o sea, transportar a personas para que puedan entrar por la otra frontera, cosas así. Y la otra pregunta que tengo es,
¿realmente hay muchos campos de detención ahorita en la frontera? Campos de, ¿como a dónde? Se dice, bueno, en las noticias de repente sale que hay facilities donde están las personas detenidas. Se ha visto imágenes que supuestamente están como con tent foil para mantenerlos calientes. Me gustaría saber si esto es más que todo una situación de media, que si esto realmente está sucediendo o cuál es la situación real de este lado de la frontera. Ok, entonces hay algo así en Donna. Hay lugar donde se meten a niños, a menores que vienen sin sus padres, pero la diferencia ahora y que antes, durante el tiempo de Trump, es que estos niños vienen, sus padres los mandan para entrar a los Estados Unidos para que puedan ir a sus familias. Y viene con esa idea. Entonces, están diciendo que están nada más procesándolos a ver quién son y porque no quieren dar niños a gente desconocidos. Ellos tienen que ser como garantizado que esta persona enfrente de ellos es parte de su familia. Es algo muy difícil. Claro. Y está pasando más que todo por ese título 42, porque los padres no pueden cruzar, entonces ya saben que si mandan sus niños sin ellos, que van a quedar en los Estados Unidos. Y para padres de familia, yo soy mamá y nuestros niños siempre tienen más importancia, ¿cómo dice? Importancia. Importancia que tú mismo, porque Claro. siempre quieren lo mejor para sus niños. Entonces, están mandando sus niños, están mandando sus niños para tener una vida mejor. La cuestión de los niños es muy, muy crítica porque, como dice Andrea, no se los puedes entregar a cualquier persona. Lo que sucedió hace algunos años, ¿no? Que hubo, y siguen habiendo muchos niños perdidos que no saben dónde están o con quién se enviaron. Entonces, yo me imagino que eso es algo que se quiere prevenir, ¿no? Darles esos niños a cualquier persona y después salir con números otra vez altos de que esos niños están perdidos. La situación es muy, muy compleja, la verdad. Y creo que eso es el punto, ¿no? Que acá estamos hablando de una crisis humanitaria realmente. Y los medios de comunicación, en mi opinión, no lo están viendo como lo que acabamos de decir, que obvio, tiene que haber algún tipo de facilities donde tengan que tener a los niños para poder averiguar a quién es esta persona, a quién se le puede entregar. Porque obviamente un familiar no va a llegar a la frontera a decir, hey, mi sobrino está acá o hey, un primo está acá. Entonces me imagino que el problema que hay ahorita es que es un sistema, es un proceso para poder encontrar algún familiar de estos niños que están en la frontera, ¿no? Claro, porque además estamos hablando que tal vez dentro de una familia, a lo mejor vamos a decir que la mamá manda al pequeño con la tía o la abuela, pero resulta que la tía o la abuela viven en Dallas, un ejemplo, pero tampoco tienen documentos. Entonces esa persona no va a poder ir a recoger al niño porque va a tener que cruzar un checkpoint. Entonces ahí es donde está lo complejo, de que no pueden recoger a los niños hasta la frontera. Entonces, los tienen que acercar más hacia dentro del país. Lo que sé es que están abriendo diferentes centros. Sé que hay uno muy grande en Dallas. Estuve escuchando acerca de uno que está en Dallas, que tratan de tener el facility, las instalaciones
lo menos restringidas, es decir, tienen un área para que los niños llamen por teléfono, tienen otra área para que jueguen, hacerlo lo menos traumático, me imagino, la estadía en esa. Parecía un estadio, no estoy muy segura cuál era la locación, pero parecía como un estadio en Dallas. Muy bien. Señora Andrea, ¿nos puede contar acerca de su organización y cómo funciona su organización? Pues somos grupo pues empezó como grupo de maestros del distrito escolar aquí de Brownsville. Y pues desde el 2019 empezó con la ley que, no sé, se llama metering. Y no sé cómo se dice metering. Como midiendo. Ok. Entonces lo que pasó era que antes uno podía pasar el puente como para pedir asilo, pero cuando empezó con esa metering, entonces el CBP tenía una instalación de como una oficina chiquita con sus oficiales, 2 oficiales del Border Patrol, y ahí se paró y ahí se quedó. Entonces, cuando venían para pedir asilo, los decían que no podían pasar, que tenía que regresar a México y hasta venía su número, porque decía que no era cupo, que entonces pasaron muy despacio, como 2 en un día y luego pasó 1 o 2 días y luego tal vez una familia y luego pasó otros días y luego 2 mujeres, así muy, muy despacio. Entonces, lo que pasó era que gente se quedaban en la plaza esperando y al fin, después de una semana, 2 semanas, el tiempo para esperar era como 2 meses para cruzar, para recibir su turno. Wow. Entonces tenía como, nosotros estuvimos trabajando ahí por 1 año antes de MPP, cocinando aquí en Brownsville y cruzando el puente diario con su cena, con voluntarios, con otras cosas, con cosas higiénicos, con cobijas, con carpas, con cosas así. Y luego, cuando empezó con MPP, todo cambió, porque antes gente sí estaban ahí por 2 meses, pero luego cruzaban y no los regresaban. Pero cuando empezó con MPP cruzó y regresaban. Entonces los números se subió 200, 300, hasta 500, hasta 1500 y gran confusión. Todo el CAI central en Matamoros era como un campo para refugios, como con 1000 carpas, gente muy, muy enojada, gente de Matamoros, gente mexicana, muy enojados porque su ciudad cambió mucho, con mucha gente ahí caminando por todas partes y era una situación muy triste. Muy como tenemos en los Estados Unidos, cuando hay gente diferente, pues luego dicen que son sucios, que vienen con enfermedades, que son ladrones, que muchas cosas muy feas. Claro. Ay, ¿Ustedes tienen alguna página web o donde la gente les puede apoyar con donaciones, etcétera? Sí, tenemos el Facebook, la página de Facebook que se llama Team Brownsville, donde puede ir
a ver nuestras actividades. Pero luego, después de MPP, el gobierno de México y los oficiales de Matamoros decía, pues ya no queremos que hay gente aquí en esta calle. Entonces los movieron a la frontera del río, al bordo del río, en una área que era parque federal de tierra, de lodo con lluvia, de unos árboles, pero una Muy, situación muy triste. difícil, muy difícil. Wow. Sí, viviendo afuera en carpas. So, la página de Facebook es Team Brownsville, ¿correcto? Sí, te voy a pasar la información para que se Ok. ponga abajo en la descripción del video. Sería buenísimo que aquellas personas que deseen apoyar la organización de la señora Andrea, pues ahí pueden revisar la página, hacer una donación, etcétera. Pero algo que sí me gustaría enfatizar, Marcelo, es que las personas que piden asilo, existe ese derecho en el Código de Inmigración. Las personas, por razones humanitarias, por tratados internacionales, protegiendo los derechos de las personas y sobre todo de aquellas personas que son perseguidas en sus países, está codificado. Ellos tienen el derecho de venir a Estados Unidos, solicitar asilo. Obviamente no significa que se les va a dar, tienen que probar su caso, si es que obviamente hay un caso en el cual se le tiene que dar protección a esa persona, bueno, se quedan en Estados Unidos, de lo contrario se les regresa a su país, ¿verdad? Eso es un derecho que tienen. La cuestión aquí es que en un momento dado, pues se empezó a limitar ese derecho al nada más dejar pasar poquitas personas a pedir ese asilo. Después ya completamente se bloqueó, donde dijeron, bueno, los que quieren asilo vienen, se registran, se regresan, esperan en México y van a estar solamente cruzando para sus audiencias. Entonces, todo este cambio es lo que ha ocasionado todo este caos, ¿no? Y esta crisis, que además, pues hubo crisis hasta en México, porque como dice la señora Andrea, obviamente 1,500 personas vagando en una plaza, imagínate, eso también influye en más delincuencia, porque desgraciadamente estas personas pues les han violado, les han robado, les han hecho muchísimas cosas también en México. Entonces, es muy, muy complicado. Wow. Pues yo les quiero dar las gracias a las dos porque realmente esta es información muy valiosa y sé que la gente que nos escucha y que nos ve van a encontrar esta información de mucho valor porque creo que eso aclara muchas cosas que quizás son confusas o que quizás están haciendo de una manera confusa en los medios de comunicación. Que quede claro, las fronteras no están abiertas, acorde a lo que nos está comentando la señora Andrea, lo que comenta Mayra. Así que es una crisis, pero es una crisis que no es nueva tampoco. O sea, ya tiene rato de estar y ahorita obviamente se ha hecho un spike, se ha hecho mucha quizás propaganda y eso ha causado que quizás esta situación empeore. Y bueno, me encantaría, señora Andrea Rudnick, que nuestra gente le siga en su página de Facebook y le apoye y se le agradece mucho por su tiempo. Mayra, igual, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y la atención. Y aquí en la descripción del video está la información de la organización de la señora Andrea Rudnick, al igual que la de Mayra. Así que, amigos, muchas gracias por su atención como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias.